primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 27. Mientras que lo busca, permítame recordarles que este año estamos hablando acerca de la renovación. Y nuestros pastores estuvieron hablando de la renovación de la mente y entramos a una serie de enseñanzas acerca de la renovación de algunos conceptos que debemos hacer para poder tener una mejor actitud hacia lo que es la iglesia, hacia los miembros de la iglesia. Entonces, hemos estado hablando por varias semanas acerca de la iglesia y su membresía. Y primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 27, nos dice: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Estuvimos hablando también en la primera serie de enseñanza, el asunto es más importante de lo que creemos. Estuvimos hablando acerca de la autoridad de Jesús. Jesús, como el rey, ha delegado su autoridad sobre el gobierno y por ende el gobierno tiene autoridad sobre nosotros para regir nuestras vidas como ciudadanos colombianos. Pero también Jesús ha delegado su autoridad sobre la iglesia para que la iglesia rija su autoridad y moldee nuestras vidas en conformidad al reino de los cielos. Por tanto, la iglesia es una institución creada y autorizada por Jesús para confirmar nuestra fe, para supervisar nuestro discipulado, pero también ha sido instituida por Jesús para moldearnos como discípulos de Cristo. Es la única institución que ha sido autorizada por Jesús para esos fines. Por tanto, estuvimos hablando que la iglesia local no es un lugar. Estuvimos mencionando que la iglesia es una institución autorizada por Jesús, es un pueblo, es una comunidad de personas que han sido perdonadas y que han sido redimidas por Jesucristo. También mencionamos que la iglesia no es un club, sino una embajada como representante del reino de los cielos aquí en la tierra. Y también mencionamos que no somos asistentes, sino que somos miembros. Cuando venimos a la iglesia, no venimos a un lugar, por tanto, no asistimos a la iglesia, sino que nos reunimos como iglesia. Usted puede asistir al cine, pero usted no es el cine. Pero cuando venimos a la iglesia, no venimos a asistir a la iglesia, venimos como pueblo de Dios, como iglesia, como comunidad, a reunirnos para alentarnos, animarnos los unos a los otros. Entonces, hoy estamos aquí reunidos, no asistimos. Y por último, también estuvimos mencionando que como la iglesia ha sido autorizada por parte de Jesús, no nos unimos a la iglesia, sino que nos sometemos a ella, porque ella tiene la autoridad de parte de Dios. Así que la iglesia es el único representante del reino de Cristo aquí en la tierra. Y como cristianos no podemos ser iglesia a nivel individual, porque no estamos autorizados para representarnos a nosotros mismos y gobernarnos a nosotros mismos, sino que fue delegada sobre la iglesia, sobre la comunidad. Y por eso necesitamos renovar nuestros conceptos para poder construir una iglesia sana. Uno de los propósitos de esta iglesia y del concilio es que tengamos una iglesia conforme al modelo del Nuevo Testamento. Y para eso, pues necesitamos ser enseñados y renovar nuestra perspectiva de la iglesia. Quizás usted ha escuchado esta frase o quizás usted la crea. Hay personas que dicen: creo en Jesús, pero no creo en la iglesia. No tengo problema con Jesús, tengo problema es con la iglesia. Pero cuando aceptamos a Cristo, estamos aceptando su gobierno y por tanto tenemos que aceptar su familia, tenemos que aceptar su cuerpo, tenemos que aceptar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a la comunidad de redimidos. De esa forma nos sometemos al gobierno de Cristo y por eso decimos que no nos unimos, sino que nos sometemos
a la iglesia. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes esta enseñanza acerca de la iglesia y sus miembros a través de algunas preguntas, algunas para reafirmar, otra para ampliar. La primera pregunta que vamos a desarrollar es: ¿qué es una iglesia local? Vamos a hablar qué es la membresía de la iglesia. ¿A qué se parece una iglesia y sus miembros? ¿Por qué la membresía es importante y cuáles son los requisitos de la membresía? Entonces, en primer lugar, vamos a hablar qué es una iglesia local, y para eso he utilizado como base la definición de uno de los libros de la editorial Neimark. Debo dar crédito porque es una editorial que tiene una serie de materiales para construir una iglesia saludable, y uno de sus autores, Jonathan Leeman, define muy propiamente lo que es la iglesia. Él dice, en pantalla lo podemos ver: una iglesia local es un grupo de cristianos que se reúne regularmente en el nombre de Jesús para confirmar y supervisar oficialmente la membresía mutua en Jesucristo y en su reino, a través de la predicación del evangelio y la práctica de los sacramentos o de las ordenanzas. Analicemos por un momento esta definición. Él determina o destaca 5 elementos de lo que es una iglesia. Es un grupo de cristianos, pero lo que hace que una iglesia sea iglesia son los 4 elementos restantes, porque no podemos decir que todo grupo de cristianos es una iglesia. Si nosotros tenemos una célula, un grupo pequeño, un alfa, una reunión de estudio en un parque, en una casa, eso no lo constituye una iglesia. Es una reunión de cristianos. Pero lo que constituye a una iglesia es lo siguiente: es una reunión regular, donde hay una responsabilidad mutua de toda la congregación de confirmarse y supervisarse los unos a los otros. ¿El propósito cuál es? Es representar oficialmente a Cristo y su gobierno a través de la práctica, la predicación y las ordenanzas. Es decir, que al igual que la declaración de un pastor constituye a una pareja, esposo y esposa, los últimos 4 puntos constituyen a una iglesia. Es decir, una reunión, responsabilidad, propósito de representar oficialmente a Cristo, pero todo esto se hace con la práctica de la predicación y con la práctica de las ordenanzas. Eso significa que no todo lo que hacemos en la iglesia se puede hacer en otro lugar, porque muchas veces pensamos que lo que hacemos en la iglesia lo puedo hacer en la casa, y entonces puedo hacer mi culto en la casa. Puedo colocar el predicador favorito y los salmistas favoritos, entonces hago mi culto, yo mismo me pongo las manos, soy ministrado con la palabra, que me quebranto con la adoración. Eso es muy lindo, pero eso no lo haces como iglesia, lo haces como cristiano individual. La única forma que se puede hacer es como iglesia, reunidos en un solo lugar. De manera que Dios bendice la predicación y la alabanza de una manera diferente a como lo haríamos en la casa. Yo disfruto, tengo varios predicadores que me encanta escuchar, y quizás los escucho más a ellos de lo que podría escuchar al pastor. Porque, por ejemplo, uno de ellos ya falleció y pues tengo más de 200 prédicas de ellos, otro tengo más de 100, y suelo ponerlas varias veces en la semana. Me puedo escuchar varias prédicas. El pastor lo escucho el viernes y el domingo. Pero ni uno de ellos es mi pastor, ninguno de ellos es mi maestro, porque no estoy reuniéndome como iglesia. Además, tengo un problema con aquellos cristianos que dicen ser cristianos, pero que no practican la ordenanza de la cena del Señor. ¿Cómo podemos conciliar eso? ¿Cómo podemos decir que una persona es cristiana pero no viene los domingos a celebrar la cena del Señor, cuando la cena del Señor es para practicarse en comunidad? No es que yo vaya a coger un pan y un vino en la casa y me lo tomo, porque no está bajo la autoridad de Jesucristo, porque eso se hace bajo la reunión de creyentes. ¿Me hago entender? Entonces es muy diferente a lo que es una iglesia local. Entonces hay que destacar la importancia de reunirse.
Hoy en día se está hablando que la asistencia regular de un creyente es 1 o 2 veces por mes. Y algunos consideran asistir regularmente a la iglesia 1 vez al mes. Pero la Biblia nos está enseñando que cuando nosotros nos reunimos, estamos declarando públicamente nuestra lealtad a Jesucristo. Y lo hacemos públicamente como iglesia, no como cristianos individuales. También estamos viendo que la iglesia es el único lugar autorizado por el Señor Jesús para enseñar a las futuras generaciones. La iglesia es importante en el cual nosotros nos reunamos porque es en ella donde venimos a postrarnos y a reconocer a nuestro Rey. Aunque se haga igual en la casa, no es lo mismo porque la misma Biblia enseña que Dios habita en medio de la alabanza, no del cristiano, no del israelita, sino que dice de su pueblo. Entonces, Dios bendice y respalda de una manera diferente y especial las reuniones en la iglesia. Y cuando nos reunimos, entonces, nuestro Rey promulga las leyes del reino a través de la predicación, a través de las ordenanzas que son el bautismo y la cena, a través de la disciplina. Porque es en la predicación donde se exponen esas leyes del reino, donde nos confrontan, donde Dios nos explica el plan de salvación, Dios nos explica el evangelio, Dios nos explica el discipulado. No escogemos qué escuchar y a quién escuchar. Entonces nos estamos sometiendo a la autoridad de la iglesia. Es en la iglesia donde entonces nosotros somos animados porque Cristo viene pronto. Pero también lo hacemos a través de la práctica del bautismo. Una persona puede decirse que es cristiana, puede decir que es miembro de la iglesia, pero si no ha practicado la ordenanza del bautismo, esa persona no es un miembro de la iglesia, es un asistente, como lo veremos más adelante. Y como les decía anteriormente, cuando nos reunimos como iglesia a celebrar la cena del Señor, estamos colocándonos la bandera, la camiseta del equipo, y estamos tomando la bandera del equipo y la estamos ondeando y declarando públicamente delante de los demás hermanos: soy cristiano. Pero ¿qué hay cuando no tomo la cena del Señor? Me estoy poniendo la camisa y estoy ondeando la bandera y estoy proclamando públicamente que soy cristiano. Por supuesto que no. Porque hemos interpretado la cena del Señor como una experiencia mística, algo individual, algo personal, donde yo allí a solas con Dios tomo mi pan, mi vino. Cuando el apóstol Pablo lo que está enseñándonos en la carta a los Corintios es que la razón por la cual ellos estaban siendo juzgados es porque no discernían el cuerpo de Cristo, no porque tuvieran un pecado de inmoralidad sexual, porque cuando leemos el contexto, primera de Corintios capítulo 11 al capítulo 13, y leemos el capítulo 1, el problema es que entre ellos habían celos, contiendas, disensiones. Entonces lo que no estaban discerniendo ellos es que no eran un solo cuerpo. Y estaban siendo juzgados no por un pecado específico de inmoralidad sexual, sino porque había pleitos y no se estaban considerando como un cuerpo. Entonces Dios tenía que juzgarlos. Entonces cuando venimos a tomar la cena del Señor, estamos declarando públicamente que le pertenecemos a Cristo, pero que también le pertenecemos a la iglesia local. Oh, pero es que yo no la estoy tomando porque no me siento bien. ¿Y por qué no te sientes bien? Porque no te estás dejando supervisar quizás por la iglesia y estás batallando con tus propios pecados cuando deberías estar bajo la autoridad de la iglesia, de un líder, ayudándote a superar. Pero debemos tomar la cena del Señor si decimos ser cristianos, si decimos que nacemos de nuevo, si decimos que nos bautizamos, porque estamos declarando entonces que somos cristianos. Así que, ¿qué es la iglesia local? Es una institución creada y autorizada por Jesús para proclamar el evangelio del reino, para confirmar la confesión de fe, esto lo explicaré un poco más adelante, para supervisar a los discípulos, pero también para exponer a aquellos impostores. Para eso Jesús constituyó la iglesia. Entonces, esto nos conduce a la segunda pregunta: ¿qué es la membresía de la iglesia?
Una definición que también está en pantalla dice, es una declaración de ciudadanía en el reino de Cristo. Es un pasaporte. Es una declaración hecha por una institución del reino de Dios en la tierra, así como una embajada. Es la declaración de que eres un representante oficial de Jesús y eres reconocido e identificado por esa institución. Eso significa que yo puedo proclamar que soy cristiano. Lo puedo hacer individualmente, pero solamente estoy autorizado para declararlo si la iglesia autoriza o respalda que yo soy cristiano. ¿Usted se acuerda cuando Pedro dijo, Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Ellos empezaron, unos dicen esto, unos dicen lo otro. ¿Y quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? No te lo reveló ni carne ni sangre. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba confirmando que la declaración del apóstol Pedro era correcta. Y cuando él entregó las llaves del reino en ese mismo pasaje, le está diciendo que la iglesia es la institución autorizada para decir si yo soy cristiano o no. Porque la iglesia va a respaldar mi testimonio de fe. Porque es muy fácil decir, yo soy cristiano. Eso no hay ningún problema. Pero ¿quién me respalda si lo soy o no lo soy? La iglesia. Por eso la iglesia es una institución autorizada como una embajada. Yo puedo ir a un país y decir, soy colombiano. Pero yo no puedo decir, represento al gobierno de Colombia en los Estados Unidos o en Francia. ¿Por qué? Porque no tengo la autorización de la institución, del gobierno que es Colombia. No tengo la autorización del presidente. Entonces yo puedo decir que soy colombiano y que lo represento. Pero quien respalda esa confesión es el gobierno. Y quien respalda la confesión de si soy verdaderamente un cristiano, no soy yo, es mi iglesia. Entonces por eso necesitamos renovar nuestro concepto de lo que es iglesia. Porque la iglesia y el creyente, el miembro, tienen una relación formal. Es como la relación del esposo y de la esposa. Cuando yo me casé, el pastor me preguntó si amaba y aceptaba a mi esposa en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. Y yo no le decía, pastor, no, voy a aceptar a mi esposa Stephanie solo en la prosperidad y solo en la salud. Si ella se enferma, que se regrese con el papá. No, hay una relación. Y a ella le preguntaron y ella dijo, acepto. Por eso en muchas iglesias se habla de un pacto con la iglesia, porque hay una relación bilateral. En la iglesia se compromete contigo y conmigo a supervisarme, a pastorearme, a disciplinarme. Pero yo como creyente debo sujetarme a la autoridad entonces de la iglesia. Lo que pasa es que hoy ese concepto de sumisión, de autoridad se ha llevado a un extremo. En estos días un amigo me comentaba de un caso de una muchacha que le dieron unos tiquetes o algo para irse de vacaciones y cuando regresó la sacaron del grupo de los líderes porque no fue al culto. Eso no es autoridad. Eso es autoritarismo. Y cuando la iglesia desconoce la palabra de Dios y cuando no se predica lo que es ser iglesia y lo que es ser miembro, se cometen este tipo de atropellos. Por eso necesitamos renovar nuestro concepto. La iglesia tiene un compromiso conmigo, pero yo a su vez tengo un compromiso con la iglesia. La iglesia me confirma públicamente que soy cristiano. La iglesia reconoce que le pertenezco a Cristo por mi testimonio. Tú has declarado que eres cristiano, has reconocido al Señor Jesús, te has bautizado públicamente y tu testimonio corrobora que eres creyente. Por eso la sociedad se decepciona, porque cualquiera dice, soy cristiano, y cuando uno va y pregunta en la iglesia, nadie lo conoce. Entonces, la iglesia necesita confirmar quiénes son cristianos y quiénes no. Lógicamente, en ocasiones nos podemos equivocar,
Pero estamos simplemente siguiendo el ejemplo de Jesús. Fue Jesús quien confirmó la confesión de Pedro y es la iglesia quien confirma la confesión de los cristianos. Entonces, por eso es una relación bilateral. Ella asume una responsabilidad y yo asumo mi responsabilidad con la iglesia. Y cuando entiendo esto, entonces esto es lo que me diferencia de mi relación con otros cristianos. Aquí a unas cuadras tenemos varias iglesias, pero ¿cuál es mi relación con ellos? Ninguna, pertenecemos al mismo cuerpo, pero yo no tengo responsabilidad con ellos, ni ellos tienen responsabilidad conmigo. Mi responsabilidad está en la iglesia local, Comunidad Cristiana, El Camino. ¿Y cuál es su responsabilidad? Conmigo y con el que tienes al lado. Porque así mutuamente nos animamos, nos confirmamos, nos alentamos, nos exhortamos. Entonces tú y yo tenemos una responsabilidad. No es solo con el pastor. El pastor tiene una responsabilidad también con la iglesia y también tiene que rendir cuentas. Porque en la iglesia nos sometamos los unos a los otros. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, cuando empezamos a estudiar esto, nos damos cuenta que al aceptar a Cristo, entonces yo debo acogerme a una iglesia. Debo ser parte de una iglesia porque la iglesia es la autoridad que Jesús ha instituido para disciplinarme, para enseñarme. Y si quiero obedecer a Cristo, entonces tengo que ser miembro de una iglesia. De otra manera, no puedo declarar realmente que soy una persona nacida de nuevo bajo el gobierno de Jesucristo. Él es el rey y debemos aceptar su reino y debemos aceptar su pueblo. De lo contrario, es rebeldía. Entonces, esto nos conduce a la tercera pregunta. La primera pregunta es, ¿qué es la iglesia? En segundo lugar, ¿qué es la membresía? En tercer lugar, ¿a qué se parece la iglesia y sus miembros? Bueno, estos días se estuvo predicando que Cristo es la cabeza y la iglesia es como un cuerpo. Se predicó que Cristo es como un novio, un esposo, y la iglesia como una novia comprometida. Y hablamos que Cristo es el pastor y la iglesia es las ovejas. Pero en realidad en la iglesia, en la Biblia, existen más de 90 ilustraciones o metáforas que representan la iglesia. Algunas de ellas, los puede ver en pantalla, por eso se dice una metáfora mixta, porque el Nuevo Testamento ve a la iglesia como un cuerpo, un rebaño de ovejas, los pámpanos de una vid, una esposa, un templo, un edificio, un pueblo, extranjeros y peregrinos, una nación, un real sacerdocio, sal de la tierra, el Israel de Dios, la iglesia elegida y muchas más metáforas. ¿Por qué los autores bíblicos se preocuparon en describir la iglesia tan diversamente? Lo cierto es que es un cuadro difícil de relatar. ¿Por qué? Porque no hay nada en la iglesia, en la tierra, que se parezca a la iglesia. No hay nada en la iglesia, en la tierra, que se parezca a una iglesia. Y por eso ellos tuvieron que usar tantas metáforas, porque al emplear tanta metáfora empiezan a describir lo que es una iglesia o a lo que se parece. ¿Por qué? Porque la iglesia, al igual que el reino de Cristo, no es de este mundo. Por eso cuando los escritores de la Biblia quieren describir a Dios, ¿a qué se parece Dios? No hay nada en este mundo que pueda describir a Dios. Entonces tienen que usar los antropomorfismos, empezar a usar figuras parecidas al hombre para tratar de representar a Dios. Entonces nos confundimos, porque entonces cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, pensamos que es el mismo arrepentimiento que el de nosotros. Y lo único que está expresando es el pesar, el disgusto de Dios por la maldad del hombre. Cuando la Biblia dice que Dios ve, no es que Dios tenga ojos, porque Él es espíritu, sino que está indicando el conocimiento de Dios. Cuando habla del brazo de Dios, no es que Dios tenga un brazo ni que tenga un dedo. Simplemente está usando figuras. Y esas figuras están representando una verdad eterna. Entonces, ¿qué pasa? Al hablar de la iglesia debemos comprender que no hay nada en la tierra que se parezca a una iglesia.
Y por eso tiene que usarse todas esas metáforas, todas esas figuras. Entonces, ¿cuál es la importancia de esas figuras? En primer lugar, son importantes esas figuras porque describen la unión de la iglesia. Por eso el cristiano individual no existe. Todas describen unidad. Cuando habla de familia, está hablando de una identidad, está hablando de una intimidad. La familia Guinat tiene una intimidad y tiene un parecido físico, su identidad, pero habla también de intimidad. Cuando habla de la familia Conde, está hablando de una intimidad. Entonces, cuando la Biblia está hablando que la iglesia se debe parecer a una familia, es que nos está comunicando que en la iglesia debe existir intimidad, debe haber una identidad. Cuando la Biblia dice que la iglesia se parece a un cuerpo, lo que está diciendo es que nosotros los miembros nos dependemos los unos a los otros. Usted depende de mí y yo dependo de ti. Tenemos diferentes funciones y cada uno debe ejercer su propia función. Cuando entonces la Biblia dice que nos parecemos a un templo, es que Dios se está identificando con un pueblo y está diciendo, yo habito en ese pueblo. Eso puede parecer presumido, pero es que la Biblia dice que Dios habita en el templo y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice que somos piedras vivas y estamos construyendo un edificio, entonces está hablando entonces de solidez. Cuando habla de pámpanos y de vides, lo que está diciendo es dependencia en Cristo y dependencia en su palabra. Entonces, cada figura está mostrando un lado de la pizza. Usted no puede escoger una sola figura. Y eso sería un gran error, porque hay iglesias que quieren que todo sea intimidad, familiar. Otras iglesias quieren que todo sea autoridad. No, la iglesia no la puedes escoger como escoger una manzana de un canasto de frutas. Debemos escoger todo el canasto de frutas, porque es todo lo que representa la iglesia. ¿Qué es más importante? Edwin como esposo, como padre, como hijo, como tío, como profesional. No, yo no puedo escoger una cosa, porque yo soy todo eso. Entonces yo no puedo escoger una figura de la iglesia e identificarme con ella. Como iglesia, si deseamos ser una iglesia de acuerdo al Nuevo Testamento, una sana iglesia, entonces debemos ser lo que la Biblia dice que la iglesia es. Porque esas figuras nos ayudan a ser lo que Dios dice que seamos, pero también nos guarda de ser lo que no deberíamos. Por eso hay muchas iglesias con distorsiones. Y deseamos una iglesia sana, con sus miembros sanos. Deseamos que esta iglesia sea lo que Dios quiere que seamos. Pero eso requiere de la participación de todos. Porque la iglesia no es un pastor y sus líderes. La iglesia son sus miembros. Somos todos y nos dependemos los unos a los otros. Entonces, lo segundo que estas ilustraciones están diciendo es que describen la relación de la iglesia con sus miembros. En primer lugar, describen la unidad. En segundo lugar, describen la relación de iglesia y sus miembros. En tercer lugar, describen la práctica local. ¿Eso qué significa? Que esas metáforas no se deben quedar en las ideas. Esas metáforas no se deben quedar en la teología. Esas ideas no se deben quedar en la teoría. Esas ideas se tienen que llevar al mundo real, en un lugar real y con personas reales. Debemos ser familia, debemos ser un pueblo, debemos ser un templo, debemos ser un cuerpo. ¿Dónde se ejercen todos estos? En la iglesia local. Por eso cuando la Biblia habla de cuerpo, está hablando que es importante cada miembro. Es importante el codo, el dedo, el ojo, la nariz. Cada uno tiene una función. Y tú eres importante porque tú tienes tu función en este lugar. Y si tú no ejerces tu función en este lugar, entonces todo el cuerpo no puede funcionar adecuadamente. Lamentablemente escuchamos en la iglesia cuando alguien se va, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros.
Nadie es indispensable en la iglesia, perdón. La Biblia nos está enseñando que somos un cuerpo y cada uno de ustedes es indispensable, es necesario. Sin ti el cuerpo de Cristo no puede marchar. Yo me puedo ir, sí, el pastor se puede ir y vendrá otro predicador, vendrá otro pastor, pero donde quiera que Dios me lleve, yo soy indispensable para el cuerpo local, no para el cuerpo general de la iglesia, no, para el cuerpo local. Tú y yo nos necesitamos, este lugar te necesita. ¿Por qué? Porque somos iglesia, somos un ladrillo. Cada uno de ustedes es un ladrillo. Cada uno de ustedes le da solidez a este lugar. Nos necesitamos. Por eso Pablo en 1 Corintios 12:27, en el versículo que leímos al principio, dice: vosotros sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos familia. Y como familia, pues, si ustedes tuvo hermanos, uno pelea de niño, pelea de adolescentes. Yo compraba mi ropa y no me la ponía y mi hermano se la ponía primero. Y eso era pelea. Peleaba con mi hermana. Pero en la medida que crecimos, que maduramos, ahora nos llevamos bien, nos amamos. Veo a mi hermano donde sea, lo abrazo y nos damos un beso. Veo a mi hermana, nos abrazamos y nos damos un beso. Entonces, somos hermanos, cometemos error, nos equivocamos, vamos a pelear, pero eso no significa que dejamos de ser familia. Y tenemos que madurar y crecer y tratar a las demás personas como familia. Este lugar te da la oportunidad para que tú te comportes, para que tú encarnes esas ilustraciones. Y te comportes como familia, te comportes como miembro, te comportes como oveja. Cada ilustración tiene que ser encarnada por ti y por mí, porque eso es lo que Cristo espera. Esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad como cristianos. No podemos cumplir con nuestras obligaciones fuera de la iglesia. Si tú dejas de congregarte, tú dejas de cumplir tus funciones en la iglesia. Pero no solamente eso, sino que me niegas a mí la oportunidad de cumplir mis funciones contigo. ¿Me hago entender? Nos necesitamos y tenemos que comprometernos porque tengo una responsabilidad con mi iglesia, tengo una responsabilidad con mis líderes. Así que no solamente es dejar de cumplir nuestras funciones, sino que dejamos que los demás no las cumplan con nosotros. Todas esas ilustraciones se tienen que encarnar en estas 4 paredes. ¿Cómo vamos a cumplir el mandato de Jesús en Juan 13:34, donde dice amarse los unos a los otros? No está hablando de afuera, sí, hay que amar afuera, pero está hablando que eso se practica entre nosotros. Entonces tenemos que abrazar al hermano que nos disgusta. Tengo que amar al hermano que no me cae bien. ¿Por qué? Porque es aquí donde nosotros encarnamos y cumplimos esos mandamientos. ¿Cómo vamos a cumplir el mandato del apóstol Pablo en Gálatas 6:2? Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Yo no puedo llevar tu carga si tú no la comunicas a la iglesia, si no te congregas, si no la manifiestas. No puedes esperar a que el Espíritu Santo nos revele. Oh, estoy esperando que Dios le muestre al Señor. No, ese no es el propósito. Tenemos que llevar las cargas los unos de los otros. Pero también, ¿cómo vamos a cumplir el mandato de Pedro en Primera de Pedro 4:10, cuando dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros? Si tú dejas de servir, tú dejas de ministrar el don que Dios te ha dado, ¿y quién se afecta? Toda la iglesia. En estos días, como he estado en mi casa descansando, estaba haciendo unos maduritos, unas tajaditas en el rallador y me volé un pedazo del dedo, casi 1 centímetro. Muchas de las funciones no las podía hacer porque empezaba a derramar sangre. Entonces
aunque eso no es ni cobardía ni nada, hay muchas cosas que no podía ya hacer con el dedo. Entonces, para escribir era un problema. Para cocinar era un problema porque me tocaba estar dedo arriba. Entonces, si un dedo se afecta, todo el cuerpo se afecta. Y si un miembro en la iglesia deja de participar y de servir, todo el cuerpo se va a ver afectado. Tú eres importante. Te necesitamos tu don, tu talento. Leía de una iglesia donde unos hombres que son mecánicos automotriz, habían varios y se pusieron de acuerdo. Y se dieron cuenta que en la iglesia había muchas mujeres viudas o solas que no tenían mucho conocimiento de los vehículos. Entonces ellos crearon un ministerio donde estaban pendientes de todas esas mujeres cuando había que cambiar el aceite, lo del agua, que les dieron el teléfono para cuando necesitaban cambiar la llanta, todas esas cosas. Miren cómo el don y el talento de estos hombres suplió la necesidad de unas mujeres que solas no lo podían hacer. Entonces, cuando tú ves una necesidad en la iglesia, no es para que el pastor, el líder u otra persona la supla. Si tú estás viendo la necesidad, es porque tal vez tú tienes ese don, tienes esa función de poder cumplir y suplir esa necesidad. Entonces, necesitamos los unos a los otros. Y si dejas de congregarte, si dejas de comprometerte, entonces no podemos cumplir con estos mandamientos, ni tampoco nosotros podemos entonces cumplir nuestro mandamiento. Nos necesitamos los unos a los otros. Entonces, para considerar lo que estoy diciendo, ¿qué diríamos de una persona que dice ser cristiana, nacida de nuevo, pero que miente, que engaña y que no vive honradamente? Estaríamos diciendo que esa persona se está engañando a sí mismo y que necesita arrepentirse, porque la palabra de Dios dice que debemos morir al pecado, que no podemos seguir viviendo en él. Entonces, siguiendo esa línea de pensamiento, ¿qué diríamos de una persona que dice ser cristiana, nacida de nuevo, bautizada, que pertenece al cuerpo universal de Cristo, pero que no pertenece a una iglesia local? Estaríamos diciendo entonces que esa persona se está engañando a sí mismo y que también necesita arrepentirse. Entonces, ¿ven cómo necesitamos todas estas figuras para poder entender nuestras funciones? Pero lo que debemos destacar también es que estas metáforas, en cuarto lugar, respondiendo a la pregunta ¿por qué son importantes?, es que estas no son realmente metáforas, sino que son sombras. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 31 en pantalla. Como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y todos se convierten en uno solo. Esto es un gran misterio. ¿Por qué Pablo dice que esto es un gran misterio? Porque, pero, ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Pablo está hablando del matrimonio y dice que esto es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque la unión o la relación de Cristo con la iglesia se ve representado en el matrimonio. No es que Cristo y la iglesia representen un matrimonio, no, estaríamos entendiendo todo al revés. Lo que Pablo y lo que otras figuras están enseñando fue, por ejemplo, cuando la Biblia dice que Dios toma nombre de toda familia, no está diciendo que Él toma como ejemplo el padre cabeza de hogar. Lo que está diciendo fue que cuando Dios creó el matrimonio y creó la familia, lo hizo para representar una verdad eterna, es decir, para representar lo que significa Cristo y su iglesia. En la eternidad, por eso no va a haber familias. ¿Por qué? Porque seremos una sola familia. No va a haber matrimonios, sino que va a haber un solo matrimonio, el de Cristo con su iglesia. Todo eso lo que nos está diciendo es que todas estas figuras simplemente representan una verdad eterna y nosotros tenemos que representarlas aquí y ahora. Entonces, ¿qué queremos decir? ¿A qué se parece una iglesia? No se parece realmente a nada de lo que hay en la tierra, pero también se parece
a una familia, a un cuerpo, dando a entender lo que tú y yo necesitamos hacer. Entonces, cuando hablamos de estas figuras, estamos diciendo entonces lo que la iglesia debería ser y lo que la iglesia no debería ser. Entonces, ¿quieres servir al Señor? Pues entonces comienza a comportarte como oveja, como miembro. Comienza a comportarte entonces como un pámpano. Comienza a comportarte también como la novia de Cristo, como un ladrillo. Trae solidez, trae santidad, trae intimidad, trae amistad, trae compañerismo. Y de esa manera estarás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. Ahora, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Y una cosa son las metáforas y otra cosa es la realidad. Lamentablemente, la iglesia no siempre es tan íntima como una familia. No es tan unida como un edificio. No es tan santa como debería ser. Lamentablemente, la iglesia a veces es todo lo contrario y es lo que no debería ser. Y en ese sentido necesitamos pedir perdón cuando como líderes, como iglesia, no somos lo que la gente espera que seamos. Entonces estamos hablando de familia, pero la gente muchas veces no se siente perteneciendo a una familia. Entonces necesitamos pedir perdón, pero también necesitamos que esos miembros que han sido heridos nos perdonen, porque solo así podemos reconciliarnos. Nos necesitamos los unos a los otros. Somos perdonados, no perfectos. Y no lo voy a justificar, pero nos necesitamos. Pedro confesó, tú eres el Cristo, y a los pocos días estaba diciendo, yo no le conozco. Pero eso no dejó de que él no fuera cristiano. Se convirtió en uno de los líderes de la iglesia. Dios lo restauró. Y necesitamos del Espíritu Santo para que nosotros podamos ser como iglesia lo que necesitamos ser. Y eso es lo bueno. No nos dependemos del uno a los otros. Ustedes no dependen de mí, yo no dependo de ustedes. Dependemos del amor y de la gracia de Dios. Y en ese amor y en esa gracia es que empezamos a dependernos los unos a los otros. No en nuestras fuerzas, sino por la gracia y el poder de Dios. Porque fue Él con su muerte que nos hizo un pueblo. Fue Él con su muerte que nos hizo oveja. Fue Él con su muerte que nos hace iglesia. Y es solo por el poder del Espíritu Santo que al ser transformados y cambiados podemos llegar a ser lo que ya somos en Él. Entonces nos necesitamos y necesitamos perdonarnos, necesitamos alentarnos. Entonces hemos respondido qué es la iglesia local, qué es la membresía, a qué se parece una iglesia, pero ahora preguntemos, ¿por qué es importante la membresía? ¿Por qué es importante que yo sea miembro de una iglesia? En primer lugar, porque es bíblico. Fue Jesús quien estableció la iglesia. Y fue en la iglesia local donde los apóstoles ejercieron su ministerio. Y por ende, yo debo amar y desear la iglesia local, porque es bíblico. En segundo lugar, porque la iglesia son sus miembros, la iglesia no es un lugar. Cuando leemos en el libro de los Hechos y habla de la iglesia, no está hablando de locales, está hablando de personas. Y debemos amar y desear la iglesia porque fue a ella la que Jesús vino a salvar y a comprar con su sangre. Es a ella la que Jesús ama y por ende tú y yo debemos amar la iglesia local. Debemos amar a los hermanos que están aquí. Mire el que tiene a su lado. Puede que no le gusta, pero ámelo porque es nuestra responsabilidad. Es un requisito previo para la cena del Señor. La membresía se requiere para poder participar de la cena. Como dije anteriormente, una persona no puede declarar que es cristiana si no está participando de la cena del Señor, porque no se está poniendo la camisa ni la bandera que proclama públicamente que ella es cristiana. No voy a entrar en detalle, pero Primera de Corintios 11:33 está diciendo que cuando se reúnen para celebrar la cena del Señor. La cena es una comida en familia. Entonces, si no la estamos celebrando, entonces estamos diciendo, no soy cristiano.
La membresía es importante, es porque representamos oficialmente a Jesús. Ya lo dijimos, es ella la que avala, la que confirma que yo soy un ciudadano del reino. Ella es la que me respalda, me autoriza. Pero también es importante, es porque la manera en que yo declaro mi más alta lealtad a Jesús. Lo hago cuando participo de la iglesia, no lo hago cuando lo hago individualmente. Es en la iglesia local donde yo encarno estas verdades. Por eso es importante, porque solamente aquí es donde podemos experimentar la relación del cuerpo, la plenitud del Espíritu como templo, la identidad e intimidad como familia. Pero también la iglesia, la membresía es importante porque es la manera de servirnos los unos a los otros. Es la manera de resumir y asumir mi responsabilidad. ¿Cuál es? Amar y servir a mis hermanos. Mire lo que dice Efesios 4, 11 al 16 en pantalla. No lo puedo leer todo por asuntos de tiempo. Pero el versículo 11 dice, por favor, que en el versículo 11 nos dice que Cristo dio dones a la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas. ¿Para qué? Dice el versículo 12, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para llevar a cabo la obra de Dios y edificar la iglesia. Cuando me reúno como iglesia, entonces estoy siendo preparado y capacitado para poder asumir mi responsabilidad, llevar a cabo el plan de Dios y edificar a otros. Si no me congrego, no puedo ser preparado. Pero tampoco tengo el lugar de práctica para desarrollar mis dones y talentos. No lo hago en las 4 paredes de mi casa, lo hago en las 4 paredes de mi iglesia local, con mis hermanos. ¿Y qué más dice el versículo? Que eso se hace para que alcancemos tal unidad. Entonces los cristianos que se separan de la iglesia, los cristianos que no se comprometen con la iglesia, no están promoviendo unidad, están promoviendo anarquía. Y por eso el versículo 3 al final dice, para que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Cómo? En este lugar, sirviéndonos los unos a los otros. ¿Y qué dice el versículo 15 en la parte B? Así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Y el versículo 16 pone la cerecita y dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, cada miembro, usted y yo, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás miembros se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece, está sano y lleno de amor. Cuando dejas de cumplir tu función, entonces el cuerpo no puede crecer. Ni tampoco estás ayudando a otros a que crezcan. Ni tú creces, ni otros creces. ¿Por qué? Por nuestro infanticidio. Bueno, por nuestra inmadurez. Se me perdió la palabra. Lo estamos haciendo por nuestra niñez, por nuestra inmadurez. Entonces, ¿qué hacemos? En lugar de involucrarnos, nos aislamos y pensamos que eso es madurez. Necesitamos incorporarnos los unos a los otros. Creces tú y crecemos los demás. Eres necesario en este lugar. Aunque no nos conozcamos, aunque no conozcas a otros, nos necesitamos. Pero también es importante porque es la manera de seguir a los líderes cristianos. Con tanto líder, con tanto título que hay en día, ¿a quiénes debo yo seguir? Pues yo debo seguir a los líderes que estoy llamado a obedecer y cumplir. ¿En dónde? En un lugar físico, con personas físicas. No en mi casa, poniendo la prédica o el pastor favorito. No. Porque la misma Biblia en Hebreos 13:7 y el versículo 17 dice, acuérdense de los líderes. ¿Cuáles líderes? Que le enseñaron la palabra de Dios. ¿Cómo se la enseñaban? Relacionalmente, no por internet. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. ¿Por qué sigo a mi pastor? Porque lo conozco hace más de 20 años.
Lo conozco antes de que se casara. Puedo dar testimonio de él. Entonces, ¿por qué lo sigo? Porque su vida me inspira, su vida ha sido un ejemplo. ¿Pero por qué? Porque me he relacionado con él. Si no lo conociera, ¿cómo me voy a relacionar? Como dije anteriormente, si yo veo un predicador por la televisión, podré juzgar su doctrina, pero yo no puedo juzgar su persona porque no le conozco. Entonces, la única manera es relacionándonos con otros. Y de esa forma identificamos quiénes son nuestros líderes y así le podemos obedecer. ¿Por qué? Porque la tarea de ellos es cuidar por nosotros, dice Hebreos. Pero también nos ayuda a los líderes a identificar quiénes son los cristianos que debemos apacentar. Con todo respeto, no todos los cristianos son responsabilidad mía, incluso no todos los que están dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque en realidad no podemos. De pronto el pastor tiene esa carga, porque él está a tiempo completo. Muchos de nosotros no lo podemos hacer porque tenemos que laborar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar al pastor repartiendo funciones. La hermana Connie se encarga de los niños. Yo me encargo de los pre y de los adolescentes. Otro tiene que encargarse de los caballeros, otro de la familia. Solo así podemos suplir cada necesidad. Pero ninguna persona fuera de este lugar es mi responsabilidad. Pero eso falta de amor. No. Porque es que mi función como líder es pastorear y cuidar a los que Dios ha puesto en un lugar real, Entonces, ustedes tienen su responsabilidad con los líderes y los líderes tienen responsabilidades con las ovejas. Y eso entonces facilita la disciplina. Algo que necesitaríamos abarcar con mayor tiempo más adelante. Pero necesitamos la disciplina en la iglesia para ser transformados, renovados, incluso para expulsar personas que llegan a la congregación a dañarla, como lo enseña 1 Corintios 5, donde un miembro tuvo que ser expulsado para que la iglesia no fuera dañada. La membresía de la iglesia es importante porque da estructura a mi vida cristiana, me saca del concepto de soy cristiano y me pone en un lugar real con personas real para practicar mi cristianismo. Entonces, cuando la Biblia me dice que debemos amar a Dios, también me dice, entonces los que aman a Dios, amen también a sus hermanos. Es muy lindo y muy romántico decir, oh Dios, yo te amo. Tú eres lo más hermoso y tú puedes decir todo eso y eso está bien. Pero lo cierto es que la Biblia dice que si amamos a Dios debemos amar a nuestros hermanos. ¿Y cómo voy a amar a mis hermanos si no hago parte de la iglesia? Solamente vengo y no me relaciono. Salgo apenas se acaba el culto porque no quiero que me metan en chismes. Entonces esas personas no están expresando su amor a Dios de una manera real. Y Juan nos los está diciendo. Los que aman a Dios, amen también a sus hermanos. La membresía también protege el testimonio de la iglesia e invita a las naciones, invita a los no creyentes a que se unan. ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad, dice Mateo 5:13, creo que está en pantalla, que somos la sal de la tierra. Juan 13:35 dice que debemos mostrar al mundo el amor porque esa es la prueba de que somos discípulos. Efesios 3:10 dice que el propósito de la iglesia es que Dios la puso para mostrar la variedad de su sabiduría. La Biblia me dice en 1 Pedro 2:11 que debemos procurar llevar una vida ejemplar para que las personas con nuestro testimonio se convenzan. Entonces las restricciones que la iglesia tiene como pueblo santo, como pueblo de Dios, también es una forma de que nosotros nos involucremos con las demás personas y las personas vean otro gobierno, otra calidad de vida, otro estilo. Entonces, cuando la gente realmente ve el amor, ve el testimonio nuestro, la gente dice, oh, estos sí son cristianos. Porque es hermoso cuando a uno le dicen, oh, tú sí pareces cristiano, tú sí pareces evangélico. Eso es bonito, eso lo hace sentir a uno bien. Pero permítame decirle, la gente no se salva con nuestro testimonio. La gente se salva testificando del evangelio. El testimonio está bien, atrae a las personas, pero tenemos que predicarles la palabra de Dios. Entonces tenemos una responsabilidad.
y es también atraer a los demás. Entonces, por eso es importante. Y ya para ir culminando, la última pregunta es, ¿quién puede acceder a la membresía de la iglesia? Uno puede ser un asistente a la iglesia, pero no necesariamente ser un miembro. Entonces, ¿quién puede acceder a la iglesia? En días pasados tuvimos la oportunidad de ir con mi esposa, con unos amigos a la ciudad de Cartagena y nos hicieron un tour con una chiva. Nos llevaron a algunos sectores y no sé si lo dijo en serio o bromeando, el guía turístico nos mostró un club. Y él nos dijo, la membresía de ese club cuesta 500 millones de pesos. Yo le dije a mi esposa, nos afiliamos inmediatamente. Sin duda alguna, es broma, vayan a pensar, es broma, no tengo todo ese dinero. Pero ese es un club que es exclusivo, pero la iglesia no es exclusiva. ¿Cuáles son los requisitos para ser miembro de la iglesia? Son los mismos requisitos para acceder a la salvación. Es decir, se requiere que esa persona sea salva. Es decir, una persona puede asistir a la iglesia y puede que nosotros digamos que es miembro de la iglesia, pero puede que esa persona no sea salva. Porque pues no somos Dios y no conocemos el corazón de las personas. Podemos dar el testimonio de que la persona da evidencia que es cristiana. Pero nosotros como iglesia tenemos que proteger la iglesia. Y tenemos que cuidar y separar las ovejas de las cabras. Y por eso es importante que la iglesia identifique quiénes son sus ovejas. ¿Y cómo lo hacemos? Como el Señor Jesús lo hizo con Pedro. Como lo enseñé anteriormente, Él hizo unas preguntas y Pedro respondió, tú eres el Cristo. El hecho de que Él lo haya confesado, Jesús lo confesó, lo corroboró y dijo, tú eres Pedro. Entonces, la palabra de Dios en Primera de Juan, en el capítulo 4, voy a leer unas secciones de estos versículos, dice que Juan dijo, pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios. La iglesia tiene que protegerse, porque no todos los que vienen a la iglesia son cristianos. Entonces, el hecho de que una persona declare su fe en Jesús no significa que esa persona sea cristiana. Hay personas que ni siquiera comprenden el evangelio. Piensan que ser cristiano es ser una mejor persona o es hacer algunos actos de caridad en la iglesia o fuera de ella. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Entonces, el apóstol Juan en el versículo 2 dice, esta es la manera en que sabemos si tienen o no el Espíritu. Entonces, él dice, si una persona que afirma ser profeta o ser cristiana, reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Lo que estamos buscando con esto no son teólogos profesionales, pero sí estamos buscando que la fe de esa persona sea correcta, una fe bíblica, una fe escritural. Porque a veces la gente dice, ten fe. ¿Fe en qué? No, en lo que sea, pero ten fe. No. Porque en la Biblia la fe no es ciega. La fe es un salto en la voluntad iluminada de Dios en su palabra. Y yo debo corroborar si la persona que va a predicar aquí o si va a enseñar a los niños, si va a cantar, incluso si va a abrir una puerta que puede parecer muy sencillo, debe corroborarse si realmente es cristiano o no. Pero también los requisitos de la membresía son el arrepentimiento. Jesús dijo que el ingreso al reino de los cielos es el mismo requisito para la iglesia. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Entonces, el cristiano tiene que arrepentirse, tiene que sentir lo que Dios siente por el pecado, rechazo. No estamos diciendo que estamos buscando miembros que no pequen, no estamos buscando personas sin pecado, pero estamos hablando de personas que luchan contra el pecado. Entonces, este tipo de personas son los que tienen que ser admitidos en la iglesia, los que tienen una fe correcta en Cristo, los que tienen un arrepentimiento, pero también los que son bautizados.
Si usted lleva años asistiendo a la iglesia, pero no es bautizado, usted no es miembro de la iglesia, usted es un asistente de la iglesia. Y por ende la iglesia no puede corroborar que usted es un cristiano porque usted no está obedeciendo el mandato del Señor de bautizarse. ¿Qué es lo primero que hacían los discípulos en Hechos? Bautizarse. Pedro predicó su primer mensaje y ellos primero pregunta que hicieron fue: ¿qué debemos hacer? Y el apóstol Pablo en el versículo 38 del capítulo 2 de Hechos dice: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Era lo primero que ellos hacían. Cuando el apóstol Pablo escribió a la carta a los romanos, él asumió que todos los que asistían a la iglesia y todos sus lectores eran bautizados. Mire lo que dice Romanos 6:4: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Él asumió que ya todos se habían bautizado. ¿Y qué fue lo primero que el Señor Jesús le dijo a los discípulos que hicieran cuando hicieran discípulos? Bautícense. Él les dijo: id y haced discípulos. ¿Y qué más? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguien va a ser miembro de la iglesia y quiere que la iglesia confirme que esa persona es cristiana, esa persona tiene que ser bautizada. De lo contrario, no podemos dar prueba de que es cristiana. ¿Por qué? Porque no está obedeciendo un simple mandamiento que el Señor Jesús dejó en su palabra. Ahora, ¿salva el bautismo? Por supuesto que no, el bautismo no salva. Cuando el ladrón estaba en la cruz, el Señor Jesús mismo le confirmó: hoy ciertamente estarás conmigo en el paraíso. Y para concluir, el plan de Dios es que pertenezcamos a iglesias locales y que asumamos nuestra responsabilidad por ellas, de orar por la iglesia, de mantener relaciones transparentes, de someternos al liderazgo y la enseñanza de la iglesia, de promover la unidad, de financiar la iglesia y de usar nuestros dones para edificarnos los unos a los otros.